Chichicastenango, Quiché, comunidades han decidido no usar la mascarilla, una de las medidas más importantes para prevenir casos de coronavirus en el país. A eso se suma el hecho de que no respetan el distanciamiento social, entre otras medidas. Las autoridades de salud están preocupadas porque aunque el municipio está en alerta amarilla, consideran que es vital la responsabilidad de los habitantes para prevenir contagios masivos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Así las cosas, iniciamos la semana con mucha información, así es que agradecemos que esté con nosotros. Gobierno modifica iniciativa de ley para compra directa de vacunas contra el coronavirus. Lo justifican indicando que 1.000 millones de quetzales tienen financiamiento. Laboratorio de Datos señala subregistro de fallecidos en Guatemala por coronavirus. Cifras del RENAP no coinciden con registros del Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Educación, más de 40.000 establecimientos educativos podrían iniciar clases presenciales el ciclo 2021, pero 9.000 no cuentan con servicios básicos. Descienden niveles de agua en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Esta noche hablamos con comunitarios para conocer el panorama en aldea azotada por 2 tormentas. Expertos debaten sobre libertad de expresión y censura tras suspensión de cuentas en plataformas digitales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mire, este lunes el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentaron su plan de vacunación contra el COVID-19 a los socios de Agexport. Durante su intervención, el presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, señaló que les corresponderá la inoculación de 2.4 millones de afiliados y derechohabientes, tarea para la cual han preparado a 2.000 enfermeras que vacunarán por medio de citas escalonadas. Además, agregó que cuenta con un fondo de 200 millones de quetzales para compra de vacunas. Nosotros vamos a vacunar a los afiliados fundamentalmente y derechohabientes. O sea que por eso es que nuestra suma llega entre 2.1 a 2.4 millones de vacunados. Tenemos 2.000 enfermeras ya listas para los procesos de vacunación, 200 médicos, pilotos y secretarias suficientes para poder apoyar el proceso. Nosotros estamos en la capacidad de vacunar no menos de 8.000 personas diarias. Financieramente nosotros reservamos un renglón específico de dinero para la adquisición de vacunas. Tenemos en el cortísimo plazo, podemos disponer de 200 millones de quetzales. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dejó abierta la posibilidad de cerrar el país nuevamente para combatir a la pandemia. Así lo manifestó este lunes durante una conferencia de prensa donde abordó el tema y dijo que todas las opciones están sobre la mesa y que dependerá de los resultados que se registren en relación al incremento de casos positivos en el país. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar luego de la firma del convenio para la creación del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia. Estamos analizando las opciones, barajando las opciones. Sí hay que tomar medidas. Todas las medidas están sobre la mesa. ¿Qué tipo de opciones? Todas las medidas están sobre la mesa. Todas las medidas están sobre la mesa. Todas. Desde no hacer nada hasta cierre. O sea, todas las medidas están bajo la mesa. Voy a reunirme hoy en la tarde, después de la reunión con jefes de bloque en el Palacio, para ver el tema de la vacuna. Y posteriormente a eso vamos a tener una reunión con la ministra y su equipo y tomaremos las decisiones acorde a los resultados que estamos viendo de incremento de casos. Y basados en las actas de defunción del Registro Nacional para las Personas,
La Organización de Laboratorio de Datos ha señalado que el Ministerio de Salud sigue llevando un subregistro de la cantidad de fallecidos por la pandemia. Hasta el 5 de diciembre, el RENAP contabilizaba 2.690 fallecidos más, a diferencia de Salud. La Organización Laboratorio de Datos ha cotejado la información del Registro Nacional de las Personas respecto a las defunciones que se han emitido desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de diciembre de 2020. La entidad contabilizaba 7.439 personas fallecidas por coronavirus. En esa misma fecha, el Ministerio de Salud reportaba 4.749 fallecidos. Es decir, en las causas de muerte, el médico que llenó el informe, el certificado de defunción, puso como causa de muerte COVID, ya sea que tenga o no prueba de hisopado, puede ser un diagnóstico clínico, pero se identifican por lo menos 7.439 muertes directamente asociadas a COVID en RENAP, que pues sí choca bastante con el dato de 5.000 muertes hasta ahora en el Ministerio de Salud. La base de datos del RENAP realmente es más verídica que la base de datos del Ministerio de Salud. Esto porque no es susceptible a un subregistro por falta de pruebas, por falsos negativos, por un mal hisopado. Todos estos factores pueden contribuir al subregistro de casos fallecidos. Con estos datos, 5 municipios sumarían la mayor cantidad del exceso de mortalidad. Sin embargo, los datos del Ministerio de Salud reflejan lo contrario, pues posicionan al departamento de Guatemala en el primer lugar, mientras que basados en datos del RENAP, este estaría en el cuarto. Zacatepeques ocuparía la primera posición con el 69% del exceso de mortalidad, seguido de Quetzaltenango con el 59%, Totonicapán con el 49%, Guatemala con 45% y Escuintla con un 41%. Y este es un dato muy importante porque seguramente en departamentos como Totonicapán se están realizando muy poquitas pruebas, entonces la epidemia está totalmente subregistrada en este departamento. Y a la hora de tomar decisiones, como lo podría ser en dónde empezar a vacunar, por ejemplo, si se usan solo el dato de casos, pues definitivamente Totonicapán, ¿verdad? Que es un departamento que está en el top 3 de departamentos más vulnerados por el COVID, va a quedar en segundo plano. Según Chávez, una cosa es el subregistro de casos y otra el rezago de datos que el Ministerio de Salud ha estado intentando agregar al tablero, pues señala que el rezago proviene de las cifras que se han tardado en presentar las áreas de salud, mientras que el subregistro ese solo se logra evidenciar con las actas de defunción de los hospitales públicos, privados y el propio INASIF, que sí son tomados en cuenta por el RENAP. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y los ministros de Finanzas y Salud expusieron a los diputados un nuevo proyecto de ley para la vacunación contra el coronavirus. Esta reunión se realizó en el Palacio Nacional, en una sesión presidida por el Alejandro Yamatei. El objetivo es que este martes se conozca y se vote por ella en el hemiciclo parlamentario. Acostumbrados los miembros del Ejecutivo a acercarse hasta el edificio del Congreso, esta vez fueron los diputados quienes se citaron en el Palacio Nacional. Más que todo a escuchar, ya que hemos estudiado la propuesta que mandó el Ejecutivo para la compra de la vacuna. Nosotros vamos a escuchar cuál es la propuesta del Ejecutivo, que nos garantice agilidad a conseguir a la mejor vacuna que se acomode a la infraestructura del país. Y los ministros expusieron su nueva propuesta, distinta a la original del 5 de enero. Como buenos anfitriones, cada uno desde su área. Realizará una readecuación al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, incrementando el presupuesto de egresos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por el monto de 1.500 millones, sin afectar el techo global del presupuesto. Para ello, buscan utilizar 1.240 millones de quetzales de saldos de caja en readecuaciones internas, 16 millones de préstamos externos y 244 millones de quetzales de la recaudación. La idea es que, como todo proceso, para poder contar con la transparencia necesaria, pues todo esto va a estar subido en el sistema de Guatecompras. Y en salud, la Pfizer, que es la que llena más las calidades, esta vacuna ya tiene una aprobación tanto por el FDA como por la Oficina de Aprobación de Europa, como la de la OMS para uso de emergencia. Para dicha vacuna, que requeriría temperaturas de menos 70 grados Celsius, el país cuenta con 4 congeladores. La oferta nos dijeron, no sellado en piedra, pero sí está la propuesta de que nos van a entregar
las primeras vacunas a finales de febrero. 100.000 dosis es lo que se espera recibir para esa fecha. El objetivo es llegar a vacunar a 7.4 millones de guatemaltecos en 2021, para lo que haría falta negociar con las farmacéuticas. De momento se tienen acuerdos de confidencialidad con 4. Los diputados reaccionan. Nosotros estamos a favor de que se compre con los recursos que se disponen actualmente y que no haya, en este caso, endeudamiento, sino que empecemos a comprar con lo que esté disponible de saldos de caja. Seguridad, dignidad, cobertura, gratuidad y orden son 5 elementos que no pueden estar fuera de este esfuerzo. Y con los apuntes tomados, el martes tendrán que votar en el hemiciclo por la propuesta. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, ya escuchamos la postura de algunos diputados, pero para conocer un poco más de reacciones, vamos a contactar en este momento al diputado Bernardo Arévalo de León, de la bancada Semilla. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, María Luisa, y muy buenas noches a los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Bajo la propuesta, esta nueva propuesta que hace el Ejecutivo este día, ¿es compatible, en su opinión, agilizar la adquisición de vacunas y cómo se podría fiscalizar este proceso? Bueno, yo creo que de eso precisamente se trata lo que hemos discutido el día de hoy y hemos analizado en la nueva propuesta que trajo el Ejecutivo, porque habían enviado otra, una anterior, y hoy presentó una con una modificación, y digamos que esto tiene 3 elementos a los que hay que ponerles atención. En primer lugar, todo lo relativo a la compra, la contratación de las vacunas y el financiamiento de eso dentro del presupuesto del Estado. La segunda es lo relativo a la transparencia en términos de la ejecución, de la implementación de esto en el sistema de cuentas del Estado y la facilidad y la capacidad de dar fiscalización. Y el tercero es desde el punto de vista de la efectividad, que esto ya va a la implementación de la campaña de vacunación para que efectivamente se lleven a cabo, alcance sus objetivos, cubriendo el número de inmunizaciones que se procura, y siempre con las capacidades de fiscalización. Y esa es la pregunta importante. En primer lugar, en términos... Perdón, ¿puede repetir? Sí, esa es la pregunta importante, el tema de la fiscalización, porque estos elementos que usted menciona están relacionados entre sí, el financiamiento, la posibilidad de conseguir una mejor vacuna, la ruta de acción para aplicarla. ¿Sí creen ustedes que es posible como se plantea este día? Efectivamente, nosotros creemos que nosotros teníamos una preocupación y eran las primeras noticias que había habido en torno a la decisión de emitir bonos. Nosotros estábamos y manifestamos nuestra preocupación pidiendo que esto se hiciera exclusivamente con fondos existentes, cosa que nos ha satisfecho ver que hoy así está planteado en la nueva propuesta. Lo segundo, nos corresponderá a nosotros mañana en el Congreso de la República como diputados, construir dentro de esta iniciativa los mecanismos que permitan una transparencia en la utilización de estos recursos, tanto mediante elementos que ya están adentro de la propuesta, como por ejemplo que esto se ponga dentro de Guatecompras, pero además de otro tipo de mecanismos y candados que estamos analizando para llegar y mañana acordar un mecanismo que le permita a la ciudadanía tener la garantía de que esto se va a conducir adecuadamente, pero sobre todo que nos permita a nosotros desde el Congreso de la República cumplir la función de fiscalización. Y en tercer lugar, esto tiene que ver con el plan de vacunación que en la propuesta será finalizado y entregado antes de 30 días después de que sea aprobado. De hecho, el Ministerio dijo que estaría listo y que tiene que tener los elementos necesarios para que se asegure que más allá de las buenas intenciones que puedan existir, esta operación concluya con éxito al haber alcanzado la inmunización de las personas, el número de personas necesario, utilizando los recursos existentes, la base, la infraestructura local que tiene el país para eso y asegurando los mecanismos que puedan hacer. Esto también es un trabajo
que como Congreso de la República, tendremos la responsabilidad de dar seguimiento y fiscalizar para garantizar que esto pueda, que como decía, se cumplan con los objetivos. Y dentro de esto hay que exigirle al gobierno de la República la presentación de informes periódicos cada 30 días sobre el avance de la campaña de inmunización, sobre la base del plan que nos debe presentar. Definitivamente. Y mire, muchos diputados piden la gratuidad de la vacuna, pero también se aboga por permitirle al sector privado adquirirlas y aplicarlas. ¿Qué se podría hacer para evitar que cuando llegara al país, y si así fuera, el acceso a la vacuna sea un objeto de desigualdad? No lo sea, porque habrán quienes puedan pagar en lo privado, porque a lo mejor el sector público ya no tiene la cantidad necesaria. ¿Qué se podría hacer a ese respecto? Mire, la iniciativa que tenemos delante de nosotros es una iniciativa que se basa en 4 principios, que son el de la vacuna segura, es decir, que responda a estándares de calidad, la gratuidad para que nadie tenga que pagar por ella, la universalidad para que todo el mundo tenga acceso a ella y la voluntariedad para que nadie sea vacunado en contra de su voluntad. Todo lo que se está trabajando es precisamente para garantizar que el Estado de Guatemala va a tener los fondos necesarios para tener una campaña que sea gratuita y universal, además de segura. Aparte, podrá haber otro tipo de mecanismos, pero estos no son los que están cubiertos, y lo que el Congreso de la República tratará mañana es de garantizar que esta campaña gratuita y universal se ponga en marcha de manera efectiva para darle garantías de salud a la población. Bueno, muchísimas gracias. Bastante trabajo el día de mañana tendrán entonces allá en el Congreso de la República. Gracias, diputado Bernardo Arévalo, de Semilla. De nada, muy buenas noches. Estaremos muy pendientes porque es muy importante lo que se decida el día de mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos más información al regresar. Comunidades de Chichicastenango, Quiché estarían dispuestas a dejar de usar la mascarilla. ¿Qué dicen las autoridades de salud y gobernación sobre este tema? El detalle al volver de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continúa con nosotros para informarle que las autoridades de salud de Chichicastenango, Quiché están preocupadas ante la incredulidad que ha ido en aumento en el municipio sobre el COVID-19. En algunas comunidades incluso se han suscrito actas donde se ponen de acuerdo en ya no usar la mascarilla. Según las autoridades de salud, en varios cantones de Chichicastenango, las autoridades comunitarias han suscrito actas con todos los vecinos de la comunidad para ya no usar la mascarilla. La incredulidad hace que no les importe el contagio del COVID-19. Tengo conocimiento de algunas comunidades donde ya la población con sus autoridades tomaron la decisión de ya no utilizar la mascarilla. Es decisión de la comunidad y comunidades completas que no están usando la mascarilla, mucho menos el distanciamiento social. Ya por falta de recursos en algunos casos, quizá tampoco el lavado constante de manos. O sea que estamos con muchos descuidos en cuanto a las recomendaciones que se han dado hacia la población. Los representantes de gobernación indicaron que según un acuerdo ministerial está vigente el uso obligatorio de la mascarilla y todo aquel que instare a la población a no hacerlo será el Ministerio Público el que inicie una investigación en su contra. Las disposiciones y el decreto o el acuerdo ministerial número 300-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica de fecha 22 de diciembre de 2020 establece claramente que se tiene que mantener el tema cuidado de la población, por lo tanto es necesario mantener el uso de las mascarillas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En el tablero COVID-1 del Ministerio de Salud se reporta que el municipio de Chichicastenango tiene una población de 148.943 habitantes. Acá se han realizado 616 pruebas donde se han reportado 161 casos positivos, se reportan 12 fallecidos.
Actualmente, el semáforo epidemiológico se encuentra en color amarillo. Del 25 de diciembre del 2020 al 7 de enero del 2021, el Ministerio de Salud reporta la realización de 64 pruebas, donde 5 dieron positivo, y actualmente hay una positividad del 7.81% por cada 100.000 habitantes, mientras que el departamento de Quiché cuenta con una población de 1.062.897 habitantes. Se han realizado 10.644 tamizajes, donde 2.529 casos han dado positivo y hay 59 fallecidos. Tras el cambio en el semáforo epidemiológico desde este lunes, el país ha comenzado a regirse por nuevos colores. Sin embargo, aunque el número de pruebas bajó, aumentó la cantidad de positividad en todo el país. Además, hay más municipios con apertura. Las modificaciones de color se determinan por la cantidad de pruebas, pero principalmente por la positividad de las mismas por cada 100.000 habitantes que se realizan en los municipios. Acá resalta el dato de que hay algunos que no superan ni las 10 pruebas en los últimos 15 días. Al comparar las últimas 2 actualizaciones del semáforo, efectivamente hay movimientos entre las alertas naranja y amarilla. Ahora hay 68 municipios en rojo. Esta cifra se sigue manteniendo. Sin embargo, hay 85 en naranja. Antes eran 93. Ahora hay 197 en amarillo, antes eran 179, pero el cambio ocurre en los test. Del 11 al 24 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud realizó 48.214 pruebas, con 6.535 casos confirmados y una positividad nacional del 13.55%. En comparación con los datos del 25 de diciembre del año pasado al 7 de enero de este 2021, la cantidad de pruebas bajó, pero la positividad subió. Para el más reciente periodo hubo 46.875 pruebas, 1.339 menos que hace 15 días, pero se registraron 7.081 casos confirmados y una positividad del 15.2%. Es decir, que pese a que bajó la cantidad de tamizajes, la cantidad de casos fue mayor. El departamento de Guatemala ahora suma 8 municipios en rojo, donde San José Pinula y San José del Golfo cambiaron de naranja a alerta máxima. San José Pinula registra una positividad del 20.28%, después de que en los 15 días se realizaran 725 tamizajes con 147 casos positivos, mientras que San José del Golfo tiene la positividad más alta de todo el departamento de Guatemala, con el 42.86%, pero es el segundo municipio con menos pruebas, pues solo se realizaron 14, donde 6 dieron positivo en los últimos 15 días. En los datos del semáforo anterior, del 11 al 25 de diciembre, solo se habían realizado 6, que había arrojado un solo positivo. Acá no se registran muertes, sin embargo se han detectado 127 casos y 439 tamizajes durante toda la pandemia. Quetzaltenango es el segundo departamento con más muertos y casos de COVID de Guatemala. Acá se contabilizan 9.218 casos y 390 fallecidos. Ahora se contabilizan 8 municipios en rojo, 11 en amarillo y 5 en naranja. El municipio de Quetzaltenango pasó de una positividad del 18.67% al 21.98% en los últimos 15 días, con la realización de 1.815 pruebas, de los cuales 399 dieron positivo. Sin embargo, hay municipios de este departamento con un alto porcentaje de positividad por cada 100.000 habitantes, pero en 15 días la cantidad de pruebas fue muy baja. Génova, con 45.168 habitantes, solamente registró 5 pruebas y 3 positivos, para una positividad actual del 40%. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos noticias del mundo. La empresa alemana de biotecnología BioNTech estimó este lunes estar en condiciones de producir 2.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 hasta fines del 2021, mucho más que la anterior estimación de 1.300 millones de dosis. BioNTech, asociada al gigante estadounidense Pfizer, llegó a esta nueva estimación a partir del nuevo estándar que permite administrar 6 dosis por frasco en lugar de 5, según un documento publicado en su sitio de internet. Inglaterra avanza en su esfuerzo por vacunar a millones de personas en un mes contra el coronavirus.
7 grandes centros de vacunación abrieron sus puertas este lunes en varias ciudades del Reino Unido. Los centros de inmunización están instalados en lugares como estadios de fútbol y una pista de carreras de caballos. El objetivo es que cada uno vacune a miles de personas por semana. Siempre en noticias internacionales, el Pentágono anunció este lunes que autorizó el despliegue de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional para los actos de investidura del demócrata Joe Biden el 20 de enero, en medio de temores de más violencia por parte de los partidarios del presidente saliente Donald Trump. El Buró Federal de Investigaciones informó que se están planificando protestas armadas para atacar distintos edificios estatales en diferentes estados del país norteamericano, entre el 16 y el 20 de enero. Por su parte, el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia en Washington. La medida estará a partir de este lunes 11 hasta el 24 de enero para garantizar la seguridad durante la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. Y las acciones de las empresas privadas Twitter, Facebook e Inclusive, otras que proveen acceso a aplicaciones como Parler, han iniciado un debate en torno al límite entre la libertad de expresión y la censura. Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria. Parece ser que están utilizando los términos de sus plataformas para silenciar o censurar a ciertos individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan que es adecuado para la sociedad. Entonces, eso me parece muy peligroso. Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales, al ser compañías privadas, tienen el poder de tomar esa decisión, explicó Ignacio Álvarez, abogado y exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció que esto es una acción de censura, pero aclaró que hay casos en los que se justifica. Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas. Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías. Tienen demasiado poder 2 o 3 personas en el mundo que pueden en el mundo entero hacerle apagar o prender, si se quiere, ese medio de comunicación para una persona en específico. A pesar de las diferentes opiniones, los expertos coinciden en que estas acciones presentan retos y cuestionamientos en torno al poder que poseen estas compañías y el impacto que pueden tener en la sociedad. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. El agua en Campur, San Pedro Carchá, desciende luego del corte. Hablamos con comunitarios sobre la situación en ese lugar. Bueno, continúa con nosotros para acompañarme a darle la bienvenida a Pamela Valdés, que tiene el reporte del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que lo puedan tomar en cuenta. Para esta noche, de acuerdo con el INSIUME, pues dio a conocer que tendremos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional durante las próximas 24 horas o 36 horas. Así que continuaremos con el descenso de temperaturas, principalmente en la meseta central, en el altiplano occidental, con probabilidad de algunas lloviznas. También se estarán reportando fuertes vientos para que lo puedan tomar en cuenta. Como puede observar en pantalla, esas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente un día soleado en la mayor parte del periodo para los departamentos ubicados en la región oriental, pocas nubes para los departamentos ubicados en la costa sur y estas mismas condiciones se mantienen para el occidente de nuestro país. Tendremos probabilidad de alguna actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche para los departamentos de Petén, Alta, Baja Verapaz, en la meseta central incluida la ciudad capital y en el departamento de Izabal. Y a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad
en la ciudad capital para que lo pueda tomar en consideración, y esperamos principalmente actividad eléctrica para los días martes y miércoles. Tendremos probabilidad de alguna llovizna o lluvias de moderadas a severas para el jueves, y las temperaturas máximas se estarán registrando de 23 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 6:30 de la mañana y se ocultará a las 5:51 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tenga una excelente noche. Regreso contigo, Maralisa. Gracias, Pamela. Y es que es importante conocer qué es lo que pasa, porque hay situaciones muy delicadas, como el nivel del agua que continúa bajando en Campur, Alta Verapaz, pero el suelo kárstico o calizo dificulta su drenaje. La zona en la que se ubica la comunidad está llena de cavernas y ríos subterráneos, y esta condición natural es de alto riesgo para vivir porque el suelo está saturado. David de León, portavoz de Conred, informó que actualmente se observa que el nivel del agua en Campur desciende en promedio 21 centímetros diarios al tener ambiente soleado. Al momento no se recomienda que la población regrese al área porque se deben realizar los estudios pendientes. Las imágenes que se observa en este momento en las pantallas fueron captadas por Carlos Humberto Koch, quien en los últimos días ha documentado cómo está la situación en Campur. Bueno, y precisamente para dar seguimiento al tema, vamos a hacer contacto con Carlos Humberto Koch, vecino de Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, quien nos proporcionó estas imágenes. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Gracias por estar con nosotros y contarnos qué es lo que están viviendo. Primero, nuestra solidaridad a todas las personas que están atravesando esta difícil situación. Las tormentas pasaron, pero los problemas continúan. Y cuéntenos un poco, usted que lo vive, ¿cuál es la situación de los habitantes de Campur? Sabemos, varias familias perdieron sus viviendas, pero también sus fuentes de trabajo, de subsistencia, y no son poquitos, hablamos de más de 900 familias. Cuéntenos un poco lo que están viviendo. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Pues le comento así rápidamente que pues el nivel del lago pues ya descendió significativamente, quizás habrá unos 25% todavía, que es la parte de la parroquia. Pues estamos levantando todos los escombros que dejó pues las dos tormentas. Hay demasiado lodo, demasiada basura, fetidez también, todo lo pues que se quedó en las viviendas, ropa, equipo como refrigeradores, televisores y todo lo que electrodomésticos que puede haber en una vivienda, pues lo hemos estado levantando en este momento. Ya gente de noche, de día, pues no nos alcanza el tiempo y el día para levantar totalmente los escombros, porque es demasiado, es un campo de batalla lo que realmente lo que se ve en este lado de Alta Verapaz. Muy difícil seguramente esa situación. Conocemos que hay personas que levantaron casas temporales de lámina sobre la carretera y están a la espera, me imagino que todos ustedes, del análisis de Conred. Si llegara a declararse inhabitable, ¿estarían dispuestos a acatar este dictamen? Pues considero que pues el que debería de acatar primero, quizás creería yo que es la misma municipalidad de San Pedro Carchá. Pues ellos, pienso yo, que nos dirán pues que procedemos como habitantes de Campur. Pues nosotros básicamente regresamos no a vivir en nuestra vivienda, sino que a hacer limpieza total de lo que nos dejó sinceramente las lluvias. Como le comento, pues aquí estamos solo levantando nuestras cositas, limpiando la casa, lavándolo con jabón y agua, y en espera de lo que usted dice, de algún dictamen de la Conred, pues acataremos cualquier dictamen que el gobierno mismo diga, pues como digo, a la espera de lo que ellos digan nomás. ¿Aceptarían ustedes, cree usted que la comunidad aceptaría una reubicación dado el caso? Lo siento bastante difícil. En este momento creo yo de que sí, está un poquito difícil, creería yo, porque lo han mencionado y lo han visto en fotografías también, de que la gente pues nunca abandonó el lugar. Siempre estuvimos pues muy cerca de Campur y fuimos testigos de cómo llegó hasta los niveles más altos del agua, y aquí estuvimos. También somos testigos de cómo también ha bajado el agua, y aquí estamos viendo pues viendo un cambio climático también en este medio, porque toda la naturaleza está totalmente quemada. Y ayer, por ejemplo, le comento así, de que todas las noches ha habido retumbos,
En la mañana hubo un pequeño sismo, lo digo pequeño porque no sé si se sintió en todo el país, pero acá ha estado pues temblando a cada rato, casi cada 6, 8 horas durante estas últimas semanas. Una pregunta, usted comentaba que están, día y noche recogiendo, tratando de sacar lo que hay ahí, los escombros. ¿Han recibido algún tipo de ayuda? Ayuda hemos recibido, sí, de víveres, le comento que hemos recibido y gracias a por la solidaridad de todo un pueblo de Guatemala. Pero, les soy sincero, también hemos visto muy poca ayuda de parte del gobierno. No hemos recibido prácticamente nada, le digo nada porque soy testigo de lo que hemos vivido en los últimos 65 días. El frío nos ha matado acá, no digo hambre porque sinceramente Guatemala nos dio de alimentos los últimos días, pero ayuda en sí del gobierno pues es nulo, y no lo tengo por qué negarlo. Por ejemplo, ahorita pues quisiéramos tener el cuerpo de ingenieros del ejército para que nos ayuden a levantar los escombros y no hay nadie. Básicamente la municipalidad pues ha prestado sus camiones para levantar todo el escombro, pero no da abasto. Por ejemplo, hoy quizás avanzaron un 30% de todo el escombro que hay por acá en Campur y cuesta que todo el pueblo pues levanta la misma desgracia pues y que ha dejado la tormenta. Claro que sí. Carlos Humberto Koch, le agradecemos muchísimo que se comunique con nosotros y que nos haga saber y poder dar a conocer a la población lo que están viviendo. Podemos llegar a pensar que las tormentas ya pasaron, pero no, la situación continúa para todas esas personas que están allá en Campur esta noche, como usted dice, pasando frío algunos. La solidaridad es importante y también pedir, por supuesto, a las autoridades que se hagan presentes. Muchas gracias. A usted las gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así las cosas allá en Campur y reiteramos nuestra solidaridad para todos esos hermanos guatemaltecos que están sufriendo en este momento. Y vamos a continuar informando porque vamos a pasar a otro tema, pero es muy importante también. Autoridades de Guatemala, México y Honduras realizaron un recorrido en el puesto fronterizo de Corinto, en Izabal, con el objetivo de determinar acciones que permitan atender de manera integral la caravana de migrantes hondureña anunciada para el próximo 15 de enero. Según Migración, se buscará priorizar la atención de la niñez migrante no acompañada, así como de los grupos vulnerables que pudieran ingresar. La misma, conscientes de que la migración es un derecho, se solicita a las personas que deben cumplir los requisitos de ingreso a territorio guatemalteco: una prueba de PCR o antígeno negativa de COVID-19, pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres. Según datos de las autoridades, esta nueva caravana migrante podría ser masiva y se está organizando por redes sociales y grupos de WhatsApp. De esto también se encuentran realizando una investigación para determinar el origen de estos movimientos. Hasta el momento se ha logrado determinar al menos 4 grupos integrados por personas de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y vamos a otro tema, porque casi a 10 años de la desaparición de Cristina Sicavisa, el Ministerio Público continúa realizando exhumaciones para localizar su cuerpo. La desaparición de Cristina Sicavisa continúa bajo investigación, por lo que en los últimos días el Ministerio Público ha efectuado una serie de exhumaciones para tratar de dar con su paradero. Autoridades informaron que en las últimas exhumaciones en el cementerio de Sanarate, El Progreso, localizaron unos restos humanos que fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También informaron que las diligencias en El Progreso han sido por el recorrido del vehículo de Roberto Barreda y que tienen información de que Cristina habría sido enterrada como XX. En el caso de las diligencias en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, se derivan porque una persona se acercó a la Policía Nacional Civil para denunciar sobre una supuesta inhumación clandestina y señaló en el cementerio local 3 posibles puntos. En otra línea de investigación, supone que Cristina fue lanzada al río Motagua y luego de haber sido localizada, habría sido sepultada sin identificar. Agregaron que siguiendo el caudal del río se harán verificaciones de exhumación en Zacapa y Puerto Barrios Izabal. Tienen una base de datos de personas que probablemente participaron en el crimen y de ser encontrada Cristina dependerá vincular a más personas al proceso.
El 6 de julio del 2011, Cristina Sicavisa desapareció en su vivienda ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula. Su familia interpuso una denuncia y comenzó un caso que aún no ha sido resuelto. Roberto Barrera, esposo de Sicavisa, desapareció con sus hijos. Esa acción lo convirtió en el principal sospechoso del caso hasta el jueves 6 de agosto de 2020, cuando falleció por COVID-19. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. ¿Qué se sabe sobre el proceso de extradición del expresidente del Congreso, Luis Rabé, México a Guatemala? El informe luego de esta nueva pausa. El ciclo escolar 2021 ya comenzó, pero las formas de este siguen siendo una incógnita para muchos, tanto padres como educadores. Las autoridades ministeriales insisten en su plan, pero en la práctica aún tienen muchas falencias. A esta hora de la tarde la plaza está llena de niños, pero estos no han salido de sus respectivos establecimientos educativos, y eso que ya comenzó el ciclo escolar 2021. Aunque desde el Ministerio de Educación se entiende que hay más de 40.000 centros educativos en todo el país que ya podrían tener algún tipo de modalidad presencial para impartir sus clases, las dudas sobre cómo hacerlo y la incertidumbre por el contagio que aún se mantiene en números altos en el país lo han impedido. Al viceministro Eric Mazariegos le preguntaron. Es decir, del país 272 municipios pueden tener clases de manera presencial. Sí, solo hay que tomar en cuenta que deben de cumplir con las recomendaciones de salubridad para poder aperturar. Y Luisa Müller, directora departamental de Educación, le respaldó. Dentro de estos protocolos existen protocolos para estas diferentes figuras dando lineamientos básicos, pero sí es necesario que las medidas establecidas en los protocolos puedan ser adaptadas y contextualizadas al entorno, analizando la intensidad del contagio, el entorno social y cultural y la capacidad, por supuesto, de las personas para cumplir con estos requerimientos. Estos protocolos se basan en 4 principios básicos propuestos por UNICEF, que es mantener a los sintomáticos en casa, al lavado de manos frecuentes, al distanciamiento físico y social, y por supuesto poder contar con la disponibilidad de agua, saneamiento, higiene y ventilación. El problema es que en el país hay 9.824 establecimientos públicos sin agua ni servicios sanitarios. Otro problema, las clases en línea. ¿Cuántos estudiantes durante la pandemia, durante los estados de calamidad y durante el tiempo que no fueron solo estar en el ciclo escolar, cuántos estudiantes recibieron clases en línea? Cifra desconocida por el ministerio. En los privados se han preparado por su cuenta. Los centros educativos privados, todos, en la gran mayoría, iniciaron y tuvieron su planificación iniciar a modo virtual, por lo mismo de la incertidumbre. Y aunque bien el nuevo semáforo establezca que ahorita en algunos municipios estamos en naranja, sí siempre hay unos alzas muy sensibles de lo que es los contagios. Pero reconocen que la dinámica actual jamás se comparará al aprendizaje que podían llegar a tener en las aulas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Cambiamos tema, vamos fuera de Guatemala. Ford Motor Company anunció este lunes el fin de todas sus operaciones de producción de vehículos en Brasil en el 2021 como parte de un plan de reestructuración en América del Sur, región a la que abastecerá desde Argentina, Uruguay y otros mercados. Ford Motor Company dejará de producir vehículos en Brasil como parte de un plan de reestructuración. La automotriz estadounidense informó su decisión el lunes a través de un comunicado en el que señaló que las operaciones cesarán de forma inmediata en las fábricas de Camaçari en el estado de Bahía y Taubaté en Sao Paulo. Su tercera fábrica en Ceará continuará funcionando hasta el último trimestre del año y se mantendrá también un centro de pruebas en Tauti, Sao Paulo, así como su sede regional. La medida tendrá un impacto de unos $4.100 millones a la empresa y afectará a unos 5.000 trabajadores, de acuerdo con Bloomberg. Me resulta muy difícil, muy complicado por el empleo de miles de trabajadores que se están poniendo en riesgo.
Y Ford es una empresa muy antigua en Sao Paulo. Tiene muchos años de carrera. Encuentro todo esto muy triste. Va a empeorar aún más con todo esto. Esperábamos que pudiera mejorar, pero luego va a empeorar. La venta de vehículos nuevos en Brasil se derrumbó un 26,16% en 2020 bajo el impacto de la pandemia de COVID-19, según datos de la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores. En 2019, Ford decidió el cierre del conjunto industrial Ford São Bernardo do Campo, su fábrica más antigua en Brasil, afectando a unos 2.800 trabajadores. La automotriz también indicó que su plan de reestructuración para Sudamérica no afectará las operaciones de manufactura en Argentina y Uruguay, ni las organizaciones de ventas en otros mercados de la región. La compañía había anunciado en noviembre su regreso a Uruguay después de más de 3 décadas para ensamblar vehículos destinados al mercado sudamericano. Esa planta supondrá la creación de 200 puestos de trabajo directos, según el gobierno uruguayo. Así llegamos al final. Gracias por su atención y los dejamos con este increíble video de un dron que muestra a una ballena jorobada nadando cerca de las islas del archipiélago de Inglaterra. El piloto del dron es un entusiasta de la vida silvestre. Las imágenes que captó las publicó en sus redes sociales, comentando que se emocionó por el avistamiento de ballenas en la costa británica. Así nos despedimos. Buenas noches.